dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane sandang kelawan Hola, buenas tardes. Yo soy Juliana Meneses y primero quiero agradecer a Graciela López Herrera, a la compañía Taribali México por abrir este espacio para compartir, a Berta Hernández también, quien está detrás de todo esto, igual apoyándonos con la transmisión. Y quise empezar con estas diapositivas como un homenaje para mis maestros en Java. Yo estudié artes tradicionales en Java Central, en ISI Surakarta, es una escuela superior de artes, y ahí estudié danza clásica javanesa, danza folclórica y también guayanculit. Entonces, estas diapositivas siento que reúnen un poco la esencia de lo que es la danza clásica y el guayanculit javanés durante los últimos 10 años. Entonces, pues bueno, pues vamos a empezar con esta charla formalmente. Bueno, quisiera, bueno, titulé a esta serie, bueno, a esta presentación, la titulé Identidad entre danza, máscara y títeres, una propuesta corporal para la escena, porque siempre me ha interesado mucho la relación que hay entre cuerpo y objeto. Entonces creo que los títeres y la máscara tienen esa esencia, una esencia que nosotros le dotamos, y es una energía que pues para muchos se puede traducir como animismo, que tiene también sus connotaciones rituales. Para mí simplemente es una manifestación de la energía, de una energía que me gusta explorar, que me gusta sentir y que me gusta dotarle a ese objeto. Entonces, pues yo inicié, antes de irme a Indonesia, yo inicié mi carrera artística en la danza Buto. Y la danza Buto tiene una premisa fundamental que es ser movido. Entonces, esto
lo menciono porque tiene mucho que ver con la identidad entre danza, máscara y títeres, porque justamente también lo que se busca en el bailarín de máscara, ¿no? O en el titiritero, es justo esto, ¿no? El dejarse mover, el ser movido por un ente, por una energía, por imaginación, ¿no? Simplemente dejarse llevar pues por ese movimiento. Entonces hay una analogía muy interesante que es de los hilos del titiritero que nos están jalando, ¿no? Entonces no somos nosotros los que nos movemos, sino que es el titiritero. Y esto en la danza buto. Y lo he llevado un poco también a la danza javanesa, al uso de la máscara y al manejo de los títeres, aunque ellos pues no hablan de estas cuestiones. Esto lo traigo de la danza buto porque a mí me funciona. Pero en la danza javanesa, en el uso de la máscara y de los títeres también está esta relación. Y me gusta mucho pensar también en quién mueve a quién, ¿no? Si el titiritero mueve a los títeres o los títeres mueven al titiritero, ¿no? Porque creo que también es interesante ver el arte desde este punto de vista, ¿no? Desde ponernos desde otro lugar, ¿no? De la máscara que realmente tenga la importancia energética, que no solo sea el bailarín, y también los títeres, ¿no? Que el titiritero pues finalmente es quien realiza todo el movimiento, ¿no? Pero los títeres son los actores principales de, pues, de la obra que se esté haciendo, ¿no? Hice mi guión porque de repente me salto mucho a otras cosas. Entonces, bueno, ¿cómo conocí las artes de Indonesia? En realidad a mí me llevó la danza de la India. Como les decía, yo empecé en la danza buto y después conocí la danza de la India porque me quería... Yo en ese entonces no conocía nada de embajadas, no sabía nada de las embajadas, no sabía que podías obtener una beca, que podías viajar al otro lado del mundo. Yo no sabía nada de eso. Entonces, como muchas personas que se acercan a las artes de Indonesia por Miguel Covarrubias, pues yo vi sus libros y también Eugenio Barba, vi los libros de Eugenio Barba y desde siempre me llamaron mucho la atención en las fotografías, ¿no? Tan solo ver la postura de las bailarinas balinesas, ¿no? De las bailarinas de las danzas de la India, yo ya me imaginaba todo un universo del cual yo quería entender y quería participar. No conocía nada sobre danza balinesa en México, así que me inscribí a un taller de danza Odissi y así fue como pues, me empecé a clavar muchísimo en las danzas de la India y tanto que me costó mucho trabajo tomar una decisión, ¿no? Si a dónde me iba, si a la India o Indonesia. Entonces, quisiera mencionar también a la persona digamos, que me motivó para irme a Java, no porque él me lo haya dicho, sino porque cuando yo lo vi bailar topeng javanés, el topeng que es la máscara, yo supe que tenía que ir a Java. Él es Camilo, que no recuerdo su apellido, discúlpame Camilo, pero pues muchos de ustedes lo conocen y yo vi la primera vez bailar a Camilo en una presentación que hubo en Bucareli 69, un espacio cultural en la Ciudad de México, y vi a Camilo bailar topeng javanés. Me parece que era el estilo de Chirebon, bueno, un estilo muy particular. Y desde ahí me empezó a llamar mucho la atención la estética de las máscaras, principalmente la estética de la máscara javanesa. Después de eso, pues pasaron muchas cosas, y tuve la oportunidad de viajar a Japón y yo ya tenía la idea de hacer una obra, de hacer una pieza unipersonal inspirada en la máscara javanesa, en los movimientos también de la danza de la India, de lo poco que aprendí de danza balinesa con Graciela López,
el Herrera, después me pude integrar con ella. Y también porque gracias a Jerónimo Zoe, un gran amigo con el que trabajaba en un proyecto de danza de la India, conocí la música del Kechapi Soling, que es un estilo de música sundanesa muy bonito. Y bueno, pues gracias a él conocí a Daniel Milán, quien ahorita está en Bandung estudiando la maestría en educación. Y bueno, pues empezamos a trabajar después de que regresé de Japón, que estudié con mi chica Ida, hicimos una marioneta y una máscara inspirada en la estética javanesa y de la India. Y al regresar a México, escribí una obra que se llama El encuentro de Mayura y Kuyaku, y en compañía del ensamble Chachandán Ratu, que es integrado por Daniel Milán, por Jerónimo Zoe, Miguel Alvarado y Noé Díaz en la narración. Entonces, pues me gustaría que vieran un poquito de lo que fue ese trabajo que presentamos en la Capilla Gótica en abril del 2018. A continuación, el encuentro de Mayura y Kuyaku.
Bien, pues eso fue el encuentro de Mayura y Kuyaku, una pieza que también escribí, inspirada sobre todo en la música del Quechapí Zulín. Creo que es muy importante que haya una relación entre danza, música, literatura, ¿no? Que todo fluya armónicamente y gran parte de la atmósfera que creo se logró crear en esta pieza fue gracias a la música y también a la estética que se planteó. Considero que este ha sido mi primer trabajo escénico y como pudieron observar, el manejo de la máscara, el manejo de los títeres también está muy relacionado con el manejo del cuerpo. Si bien es muy complicado porque pues hay que estar también, hay que ver a través de la máscara, ¿no? Y también hay que sentir al títere, entonces y también hay que ser consciente de uno mismo, del propio cuerpo, entonces es un tanto complicado hacer tres cosas a la vez, pero creo que es un ejercicio muy bonito si uno se permite habitar por esas entidades. Y bueno, pues continúo en esa búsqueda, en esta identidad, en esta relación. Y ahora me gustaría platicarles un poco sobre el Wayang Kulit javanés, que es el teatro de títeres de sombra de Java, y su relación con la danza clásica principalmente. Entonces, pues les voy a contar a modo de anécdota para hacer esto un poco más fluido. Creo que todos hemos escuchado un poco, ¿no? Cómo son las funciones de títeres de sombra al otro lado del mundo, ¿no? Que son que es de tiempos antiquísimos y que se ven las sombras y que duran muchísimas horas. Yo, la verdad, lo quería descubrir por mí misma. Entonces, pues, al darme cuenta que es cierto, aunque creo que exotizamos un poco las cosas, pues al llegar a Indonesia, pues me di cuenta que es cierto que las funciones de títeres duran 8 horas y son nocturnas. Empiezan entre las 7 y 8 de la noche y acaban a las 4 de la mañana, un poquito antes. Entonces, los títeres o la función de un Wayang Kulit tiene diversas funciones. No solamente se trata de entretener, sino se trata de unir a la gente, de crear una comunidad, de crear una armonía, y es parte de la identidad de los javaneses. El dalang, que es el titiritero, así se le conoce, el titiritero, que es a la vez pues director tanto del manejo de los títeres, de la narración, se tiene que saber las historias que se cuentan, y principalmente historias del Ramayana y del Mahabharata se siguen contando muchísimo, aunque también hay historias de diversos tipos, pero principalmente Ramayana y Mahabharata debido a la influencia que hubo por parte de la India en Indonesia. Entonces se siguen contando estas historias y el dalang se las tiene que saber al derecho y al revés, porque en una función no se cuenta todo el Ramayana o no se cuenta todo el Mahabharata, sino que se cuentan episodios y esos episodios son larguísimos. O sea, la historia de un personaje puede durar una noche entera, ¿no? Entonces, el dalang cumple con esta función y además es director de la orquesta de gamelán. Hay un diálogo muy característico entre ellos, tanto del titiritero como del director de la orquesta de gamelán, que sería el que toca el kendang. El kendang es una especie de tambor. Y hay un código, hay un código muy específico que ambos tienen que conocer, ¿no? Batallas, golpes específicos, pausas, entradas, salidas. Esos códigos los tienen que conocer ambos. Y el dalang es quien empieza a generar esa comunicación. No solamente el dalang se encarga de esto, sino que el dalang es una persona muy importante en la cultura javanesa. El dalang se considera una persona
sabia, se considera una persona espiritual, una persona que incluso puede cambiar el destino de una comunidad entera. Entonces se contratan en la actualidad, se siguen contratando presentaciones de Wayang Kulit para, digamos, terminar con algún tipo de mal o con, no sé si no ha llovido, bueno, vamos a hacer una función de Wayang y pues para tener suerte, ¿no? O que una pareja se va a casar y quieren tener una buena vida, quieren tener hijos, todo muy, muy bien, con mucho bienestar. Bueno, vamos a hacer una función de Wayang Kulit, ¿no? Entonces, más allá de lo espectacular que pueda ser, yo rescato mucho esto, que está muy fuerte en la identidad javanesa. Entonces, hay una relación también con la danza. Se dice que la danza clásica javanesa surgió pues del movimiento de los títeres. Les iba a mostrar un títere, pero ahorita estoy en un lugar donde no tengo títeres. Pero los títeres están en una posición un poco en diagonal, ¿no? Es como si yo todo el tiempo estuviera hablándoles así, así. Entonces, en las representaciones de danza, que se quiso hacer un wayang, un teatro de humanos, que se conoce como wayang orang o wayang wong, en equivalencia al wayang kulit, que es el teatro de títeres. Y es la misma estructura, ¿no? Es la misma historia, también hay un narrador y los personajes pues también tienen un poco estas posturas. No son estáticas, de hecho, pues bueno, provienen de la danza clásica y la danza clásica hay 3 estilos. Podemos decir que son estilos también de distintos niveles energéticos. El gaga, que se podría decir que es el estilo varonil, que principalmente lo bailan hombres, aunque también lo bailan mujeres, pero demuestra esa energía, ¿no? Ese dinamismo, esa fuerza, ¿no? Son hombres fuertes y generalmente son personajes como tipo monstruos, como demonios, etcétera, ¿no? Principalmente esos son los gaga, aunque también hay guerreros gaga. También hay otro estilo que se llama putri. Putri es mujer y las bailarinas de putri tienen una energía muy sutil. A mí me gusta hacer la analogía como si fuera una flor de loto que empieza a abrir, ¿no? Entonces, si ustedes ven al amanecer una flor de loto cómo empieza a abrir, es lento. Nos podemos tardar hasta 2 horas viendo cómo abre una flor de loto y llega a su máximo esplendor. Para mí la danza putri, la danza javanesa, es muy parecido a eso. Puede ser muy lenta, incluso si ahorita les pongo un video, les va a aburrir, porque es muy lento, es como ver una flor de loto, que es hermoso ver una flor de loto abrirse, pero no van a estar aquí 2 horas para ver abrir una flor de loto. Entonces, creo que se disfruta más en vivo, pero me gusta explicarlo para que les cause curiosidad y después busquen un poco sobre la danza clásica javanesa. Y hay otro estilo que es el que genera el equilibrio entre ambos, ¿no? Entre la energía dinámica y entre la energía sutil. No me gusta tanto llamarlo masculino y femenino porque pues yo también tengo una energía masculina, ¿no? Yo también puedo hacer un estilo gaga y manifestar esa energía en mi cuerpo. Entonces me gusta más hablar como de dinamismo y de sutilidad. Entonces hay un género, hay un estilo de danza que es el equilibrio entre ambos, que es el aluz. Aluz significa elegante y también es sutil. Entonces es un poco entre ambos, ¿no? Es un equilibrio entre el dinamismo y entre la quietud. Y de hecho, este estilo de danza, el aluz, para mí fue lo más difícil. Y esto a modo de anécdota se los cuento así. Yo estuve a punto de desertar de esa clase específicamente porque me costaba mucho trabajo, le costaba muchísimo trabajo a mi cuerpo adaptarse a una nueva estructura corporal. Yo pensaba, ¿no?, que pues como
bailarina de danzas clásicas de la India, que pues también tienen mucha disciplina, son muy rigurosas, técnicamente son perfectas. Pues yo pensaba que la danza clásica javanesa pues iba a ser para mí pan comido, ¿no? Fue pues muy ególatra de mi parte creer eso y también creer que India o llegar con esa mentalidad, ¿no? De que como yo ya tenía un conocimiento en las danzas de la India y de India, que eso pues me iba a solucionar muchas cosas y pues no, la verdad es que como decía Rabindranath Tagore cuando visitó Indonesia, él decía, veo a India en todas partes, pero no la reconozco. Entonces, creo que fue un poquito para mí eso, ¿no? Un shock y me costó mucho trabajo adaptarme, pero corporalmente. Al final, no deserté porque tenía una pareja con la que estábamos haciendo una danza de lucha, de combate, y pues no se me hacía nada pertinente pues dejarla con el paquete completo, ¿no? Y ella pues es una chica javanesa que siempre se portó muy linda conmigo y no tenía por qué pasar por mis berrinches. Entonces pues me armé de muchísimo valor, hice mi gran esfuerzo por poder hacer el examen y lo hice. Hice el examen y lo disfruté muchísimo y es una danza que en la actualidad al día de hoy pues forma parte de mi meditación. Es para mí la danza a luz fue la danza que más me permitió llegar a un estado de meditación y me di cuenta que mi cuerpo estaba entendiendo la danza cuando dejé de copiar, cuando dejé de seguir al que estaba delante de mí y de repente abría los ojos y todos los demás estaban haciendo otra cosa y yo seguía como inmersa en el movimiento que estaba haciendo. Entonces creo que esa es la esencia de la danza javanesa, que es una danza que nos puede sumergir en la meditación. Ahora, por supuesto, son danzas coreográficas, ¿no? Son danzas que de la corte, porque surgieron, como las conocemos ahora, danzas clásicas surgieron en la corte. Ahí se le conoce como Kraton y les hablo de Surakarta, también hay en Yogyakarta. Como ahora siguen siendo más o menos como eran durante la corte que inició más o menos por el siglo XVIII. Se tiene evidencias, ¿no? De las danzas clásicas javanesas como ya se conocen ahora, ¿no? Los repertorios principales básicos, que es el Srimpi y el Bedoyo, y que son danzas que se bailan para el rey, ¿no? Y estas bailarinas representan lo equivalente como a ninfas celestiales, o así se les ha querido llamar. Entonces, pues, incluso antes pues tenían que ser vírgenes, ¿no? Para ejecutar estas danzas. Y bueno, digamos que son idearios, no son creencias que no sé si sigan manteniéndose en la actualidad. Pero bueno, ese es un poquito como el origen y cómo se caracterizan estos estilos. No sé por qué me brinqué un poco a esa historia. Les estaba hablando de las danzas clásicas. Y bueno, creo que eso sería como lo más importante mencionar acerca de las danzas clásicas javanesas, que se dividen en estos tres estilos, ¿no? Gagá, Kutri y Halus. Y en relación al Wayang Kulit, me gustaría que ahora viéramos otro pedacito, una presentación que realicé en Surakarta. Fue mi examen, por así decirlo. Mi maestro Kipu Yono montó un fragmento del Ramayana. Lo hicimos en una presentación para abrirle, entonces lo cual para mí fue pues un honor poder abrir una presentación de mi maestro en un lugar donde pues se hacen funciones de Wayang, ¿no? Entonces
yo no me quería perder esta oportunidad y tenía la oportunidad de hacer un performance en otro lugar, ir a la playa y ya saben la vida que todo bailarín quisiera tener. Entonces pues yo decidí que no quería eso y que quería hacer una presentación de Títeres de Sombra. Y quisiera agradecer también, no sé si por aquí esté presente, León Gilberto Medellín, quien me introdujo con el maestro Kipuyono y quien también nos acompañó en la ejecución del kendang. Entonces me gustaría que viéramos ese video de la presentación de Wayang Kulit en Surakarta. Gracias. Tepuk tangan kagum Mbak Juliana dari Meksiko. Terima kasih.
Bueno, pues eso fue una pequeña demostración de una muy simple presentación de Wayang Kulit, porque pues un titiritero con experiencia hace muchísimos juegos con los títeres, es muchísimo más dinámico, en fin, ¿no? Quizá en otra ocasión me gustaría quizá armar una presentación como un poco más elaborada, ¿no? Y hablar de los principales titiriteros javaneses de esta región de Surakarta. Y lo que les comentaba un poco de la relación entre la danza y los títeres es un poco también esto. No sé si se pudieron dar cuenta al final que entran los últimos personajes, que son Rama y Cinta. Entran muy lento, no son muy elegantes. Entonces ese es el estilo Haluz de Rama y el estilo Putri de Cinta, ¿no? Y el Gaga, pues se podría decir que es el de los monstruos, ¿no? El de los gigantes, ¿no? También el de los guerreros. Eh, bueno, pues también por último, me gustaría hablar de mis maestros de danza folclórica, un estilo muy particular que se llama Lenger. Lo aprendí con Widiayu Kusuma Wardani, una gran amiga también, una gran bailarina de danza contemporánea, danza clásica y también del estilo Lenger. Y me gustaría pues también adelantarles un poco, ¿no? Que hay planes a futuro, ¿no? Para eh, pues traer un poco más las artes de Indonesia a México, ¿no? Para poder hacer difusión de estos estilos, ¿no? De que se conozcan más allá de los estilos de danza clásica, también están estos estilos del folclore que pues se pierden un poquito, ¿no? Se dejan como un poco olvidados, pero son igual de importantes para las comunidades, ¿no? Entonces la danza Lenger en este momento pues considero, o no sé, ya me corregirá León Gilberto Medellín, que pues ha pasado por momentos muy difíciles la danza, ¿no? Principalmente porque no se acepta o no se aceptaba que los hombres se vistieran de mujeres y que bailaran este estilo, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay proyectos a futuro con esta danza. Y también en relación a los títeres, estoy trabajando con el Gamelán Humo del Tiempo, un grupo de mexicanos que se han dedicado por muchísimos años, más de 15 años, a tocar gamelán. Entonces con ellos estamos montando algunos números de máscara javanesa y también de Guayán, ¿no? Entonces vamos a continuar con Ramayana, y también me gustaría mencionar por último a mi maestro Prapto Suryodarmo, quien pues ya partió. Él digamos que fue como un poco la parte más libre, ¿no? Como más natural de movimiento. Él hace un tipo de investigación o hizo un tipo de investigación que digamos se difundió en diversas partes del mundo, el Yoga Amerta o Amerta Movement, que es Amerta es esencia, y pues es un estilo de movimiento que parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces es hermoso, y también pues Indonesia me hizo poder profundizar un poco más en este tipo de prácticas cotidianas, ¿no? De encontrarle pues la belleza a las cosas más simples, y eso se lo debo muchísimo a Prapto. Y bueno, pues esto solamente quería agradecer al final a mis demás maestros, y pues disculpas si alguien se me pasó por ahí mencionar también. Quiero agradecer a Graciela por la invitación, a Berta por estar apoyándonos, y bueno, si alguien tiene una pregunta, eh, pues podré verla por acá. Si no, pues gracias por estar aquí, por presenciar esta charla, y pues bueno, les deseo mucha salud, deseo que pronto podamos salir de esta cuarentena, que todos estemos sanos, que podamos seguir haciendo lo que nos gusta con el corazón. Y pues es todo. Si tienen alguna pregunta, pues me imagino que después me podré contactar con ustedes y responderlas
personalmente. Muchísimas gracias.